A ver, durante mucho tiempo y hasta en la actualidad me siguen diciendo vos que sos bruja, vos que sos vidente, que sos clarividente. Eh, y me pasa que nunca me sentí muy identificado con eso porque para mí la canalización no es algo mágico ni algo que algunos pueden hacer. Creo que todos los seres humanos tenemos la capacidad de percibir información profunda, no solamente en las personas, sino en las situaciones, ¿sí? La diferencia es que yo elijo entrenarla y aplicarla en mi trabajo terapéutico que comparto, ¿sí? Incluso siguen viniendo y me dicen, necesito encontrar a mi perro, decime dónde invertir, bueno, hablamos sobre el futuro, qué sé yo, qué pasa con esta pareja. Y obviamente que aparece esa información ante la pregunta, ¿no es cierto? Porque eso está en un registro inconsciente de esa persona y en esta red que somos todos, ¿sí? Y el enfoque está en eso. O sea, la canalización no es adivinar, o es algo que yo sé y el otro no, sino es escuchar el inconsciente del otro que ya sabe. En una sesión la persona a veces está sentada y todavía no puede ver o decir lo que realmente le está pasando. Y la canalización permite que esa información aparezca, ¿sí? O sea, la información aparece antes de que la persona pueda incluso o se permita o sabe cómo decirla, ¿sí? A veces está callado y yo comienzo a hablar. Entonces la información, obviamente, bajo una canalización sola, puede ser una bomba, ¿no? Porque hay que ver cómo tomarla para que se vuelva nutritiva. Entonces, allí es cuando aparece la terapeuta que soy, ¿sí? Porque esa información necesita ser comprendida, ordenada e integrada. Por eso mi trabajo une esas dos cosas, la canalización y la terapia, ¿sí? O sea, cuando ambas se encuentran, el proceso se vuelve sumamente profundo. Y por eso muchas veces una sesión tiene el peso de muchas sesiones juntas y se producen verdaderos cambios en la vida, ¿no? Entonces la canalización revela la verdad y la terapia va a permitir transformarla, ¿no? O sea, esta canalizadora que soy trae la información, pero la terapeuta sabe qué hacer con eso. Con todo esto vamos a una verdad suprema, una verdad que ordena, que trae paz, claridad, y por eso las consultas sienten alivio y liviandad y también tranquilidad cuando se van de la sesión. Y esto lo explico porque la gente me recomienda mucho y cuando tratan de explicarle al otro no saben cómo hacerlo. Entonces dicen, bueno, tenés que ir a verla, pero no sé explicarte cómo lo que hace. Dicen cosas como, o sea, como que dan ejemplos, dicen, no sé lo que hace, pero anda, te va a hacer bien. Te dice cosas que no le contaste y las puede ver. O te ve la historia esa de otra manera, ¿sí? Entonces te da paz, te da tranquilidad, ¿sí? Entonces, durante mucho tiempo fue difícil explicarlo incluso para mí, porque lo que sucede en una sesión es algo muy profundo, pero hoy sí puedo nombrarlo. Y lo que hago es un método de canalización terapéutica del inconsciente. Y en una sesión muchas veces aparece información del inconsciente antes de que la persona pueda nombrarlo. Y a partir de ahí ordenamos su historia para que deje de estar en esa ciclicidad, ¿no es cierto? Nociva y entre en la virtuosa. Pero bueno, a veces cuesta explicarlo porque no es algo que solo se entienda, sino es algo que se experimenta.